Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a trabajar en el curso de cívica. Ya los temas, como ustedes saben, se agotaron. Estoy seleccionando algunas que se consideran en los exámenes de admisión y es respecto a la Guerra Fría. La Guerra Fría que se dio entre los años 1945 hasta después de 1991. 1945 es cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pese a que Rusia y Estados Unidos habían sido aliados en esta guerra y fueron los ganadores de esta guerra. Después de esa guerra se da una relación tensa, un enfrentamiento tenso entre esas dos potencias mundiales. Entonces, la Guerra Fría es esa. Es la guerra que entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero fue un combate, fue una lucha no con las armas, sino una lucha entre capitalistas y comunistas, capitalista de Estados Unidos y comunista la Unión Soviética. Lo que simboliza la caída, el fin de esta guerra fría entre comunistas y capitalistas es la caída del muro de Berlín, que se da casi 30 años después y que ha dividido a Alemania capitalista y a Alemania socialista. Entonces, la Guerra Fría tuvo su inicio después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y termina con la extinción de la Unión Soviética como comunismo, como un país comunista en 1991. Entonces, es ese periodo histórico de disputas, de luchas estratégicas, conflictos indirectos, porque no fueron directos. Todo el misil, el armamento táctico que tiene Estados Unidos y la Unión Soviética se apuntaban mutuamente, pero jamás se dispararon. Por eso dice que es un conflicto indirecto. ¿Y cuál era el objetivo? La hegemonía. Se disputaban la hegemonía en el mundo, en el campo político, económico y militar. Los dos querían hegemonizar el mundo. De ahí que se llama Guerra Fría, porque nunca se dispararon un arma, solamente ha sido estratégico, ha sido ideológico, ha sido en el mercado económico, en el ámbito político. A pesar de que han luchado juntos, los países de Alemania, Italia y Japón durante la Segunda Guerra Mundial, entre ellos también las relaciones han sido tensas. Ahora, los diferentes sistemas económicos y políticos que han adoptado de estos dos países eran antagónicos y competidores, porque el capitalismo y el comunismo no se ven. Mientras uno promueve el libre mercado, el otro promueve un mercado social. Por un lado teníamos el capitalismo de los Estados Unidos, su sistema era democrático, mientras Rusia era comunista, era un gobierno autoritario. En esa época, quien gobernaba era Stalin. El, desde ese punto de vista, ¿qué ha sido la Guerra Fría? Ha sido una relación tensa entre esos dos países. Se complicaba, pero no hubo jamás un conflicto. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el enemigo común era el nazismo, como ideología, que se creía la raza superior. Eso se ha mantenido uno al lado del otro. Pues una vez que han sido derrotados, han tratado de hacer frente a sus propios intereses políticos, económicos y sociales. Los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial en Europa quedó dividida en dos partes. Por una parte, la parte oriental estaba ocupada por los soviéticos y se convirtió en área de influencia de la Unión Soviética. Y por otro lado, los partidos comunistas locales, que eran apoyados por la URSS, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ellos pasaron a ejercer el poder en otros países, como Albania, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, que han sido países comunistas. Yugoslavia fue socialista, pero no dependía de la Unión Soviética. Y la parte occidental estaba ocupada por tropas británicas y estadounidenses. Eso estaban bajo la influencia
de los Estados Unidos. Entonces la parte oriental estaba bajo la influencia de Rusia y la parte occidental, incluyéndonos el Perú, estábamos bajo la influencia de los Estados Unidos. Esa guerra fría, esa relación tensa ha servido para que entre ellos se repartan el mundo. Oriente para Rusia y Occidente para Estados Unidos. Aquí existían países democráticos, liberales. A excepción había dictaduras en España y en Portugal porque ahí estaban sus reyes, ¿no? Entonces, ¿cuándo se consolida la Guerra Fría? En 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todos los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial, las tropas del ejército ruso llegan al territorio alemán, a Berlín, y consiguen el rendimiento del líder Hitler. Se dice que se suicidó. A partir de esa época, de ese tiempo, de ese hecho histórico, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la Unión Soviética se dividen el territorio en regiones administrativas. Eran los países hegemónicos de la época. Alemania Occidental, por un lado, dominada por las naciones capitalistas, y del otro lado Alemania Oriental, dominada por la Unión Soviética. Y Berlín, que era la capital, se creó un muro. Ahí entra a tallar el plan Marshall de los Estados Unidos y el plan Comecon de los rusos. ¿Y cuál era el objetivo de los Estados Unidos? Combatir al comunismo, combatir la influencia soviética. ¿Ve? Entonces, y Estados Unidos idea el plan Marshall, es un plan económico, el plan Marshall. ¿En qué consistía? Donde los norteamericanos prestarían recursos a bajo interés a todos los países que habían participado en la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos no acepta, discúlpeme, el plan Marshall es de Estados Unidos y Rusia no acepta ese plan, de tal forma que ellos crean su propio plan económico que se llama el Consejo para Asistencia Económica Mutua, en ruso es Comecon. ¿Cuál era el objetivo del Comecon? Al igual que el plan Marshall, buscar la integración económica de todos aquellos países adeptos al comunismo. Y el plan Marshall era buscar la integración de aquellos países adeptos al capitalismo. Entonces, ahí tenemos ese conflicto que ha sido ideológico, nunca ha sido un conflicto armado. Entonces, Estados Unidos, en ese periodo entre 1945 y 1949, organiza la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en abril de 1949, donde participan los Estados Unidos, Canadá, Portugal, Italia, Dinamarca y todos los países capitalistas, y el objetivo de ellos era combatir al ejército comunista. Y mientras los comunistas alineados en la URSS, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como a la Alemania del Este, Bulgaria, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, ellos se levantan y para hacer frente a la OTAN, ellos crean el Pacto de Varsovia. ¿Ve? Espero que escuchen con atención a estos muchachos. Entonces, después de que creen el plan Marshall y el Comecon, el plan económico, también Estados Unidos crea la OTAN para integrar a todos los países adeptos al capitalismo, y Rusia crea el Pacto de Varsovia para integrar a todos los países comunistas del mundo. El enfrentamiento de la Guerra Fría entonces ha sido entre capitalistas y comunistas. Entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética se involucraron en muchos conflictos indirectamente. Ellos han promovido la guerra en el sector. Por ejemplo, la guerra de Vietnam, entre 1959 y 1975. Vietnam ha sido invadido por Estados Unidos, pero ¿quién le daba armas a Vietnam? Los rusos. Ellos se han involucrado.
la guerra de Afganistán entre el año 1979 y 1989, la guerra de las dos Coreas entre 1950 y 1953. En cada una de estas guerras que han sido promovidas por Rusia y Estados Unidos, ellos han apoyado con armamentos, porque tenían intereses en esas regiones. Muy bien, eso es, entonces es conocido este proceso como de la Guerra Fría. Por eso el nombre de Guerra Fría es el conflicto que nunca llegó a calentarse, nunca hubo un enfrentamiento, nunca han ido al campo de batalla, siempre ha sido ideológica, política, económica, entre comunistas y capitalistas. Tenemos la Guerra de Corea, que se inicia en 1950 y termina en 1953. La Guerra de Vietnam, entre 1964 y 1975. La instalación de los misiles en Cuba en 1962. Cuba era un país adepto al comunismo, adepto a Rusia. Esa época Estados Unidos le aplica el bloqueo económico a Cuba hasta hoy día. Terminada la Segunda Guerra Mundial, los dos polos representantes del capitalismo y del socialismo tenían un inmenso arsenal bélico, se apuntaban mutuamente, se empujaban, se escupían, pero nunca se han agredido. Por eso es que es Guerra Fría. Y fue entre capitalismo y comunismo. Hoy día el capitalismo ganó la guerra, ya no existe países comunistas potentes, ya no hay. La misma Rusia, el líder del comunismo, ya cayó después de la caída del muro de Berlín. Hoy día se da otro tipo de guerra ideológica, eso lo vamos a ver más adelante. Hoy solamente vamos a ver la Guerra Fría. Ahora vamos a ver las causas de la Guerra Fría. ¿Cuáles han sido las causas de la Guerra Fría? Y ahí les menciono en las fichas lo que Estados Unidos buscaba era implantar el socialismo en el mundo, mientras que Estados Unidos buscaba implantar el capitalismo. Esa sí es la causa. ¿Para qué Rusia buscaba implantar el socialismo o el comunismo en otros países del mundo? Para expandir la igualdad social basada en la economía planificada, de igualdad social. El capitalismo promovía al revés la economía de mercado, un sistema democrático basada en la propiedad privada, como esto ahora lo hace. Por lo tanto, el conflicto entre capitalismo y socialismo ha sido política ideológica. Ambos países nunca se enfrentaron con las armas, porque si se enfrentaban se daba la Tercera Guerra Mundial y con ello la extinción de repente de la raza humana en la Tierra. Nunca se dio. Entonces, jóvenes, a esas podemos mencionar como las causas de la Guerra Fría, que ha sido ideológica, ha sido política y ha sido en el campo económico. Nunca ellos han llegado a agredirse, nunca se ha llegado a calentarse, como dicen los estudiosos de esta Guerra Fría. Por lo tanto, el contraste entre capitalismo y socialismo era predominante en el campo político, ideológico, y ambos tenían sus ejércitos poderosos, como hasta hoy día lo tienen. ¿Ven? Las características de la Guerra Fría. ¿Cómo ha sido esta Guerra Fría? ¿Qué características ha tenido? Mencionamos que nunca hubo una confrontación armada entre capitalistas y comunistas, entre Rusia y Estados Unidos. Siempre ha sido ideológica y estratégica. Había sí exposición de poderosas armas que tenían bombas nucleares, bombas atómicas, y se apuntaban mutuamente. Sí, el mundo conocía de eso, del poderío militar,
del poderío en armas que tenían ambos países, pues se apuntaban, jamás se dispararon, jamás hubo agresión. Ambos países, Rusia y Estados Unidos, se han involucrado en guerras directas, como en Vietnam, como en Corea, eh, en Afganistán, sí. ¿Ve? La Guerra Fría se ha extendido al espacio en la llamada guerra espacial, la guerra por dominar el espacio, por llegar a la luna. Los rusos ganaron, pero los primeros en caminar por la luna han sido los norteamericanos, el capitalismo. Estados Unidos crea la OTAN y Rusia crea el Pacto de Versalles. ¿Cuándo termina esta Guerra Fría? Con la caída del muro de Berlín, que durante 30 años ha dividido a Alemania capitalista y la Alemania comunista. ¿Cuándo fue derribado el muro de Berlín? El 9 de noviembre de 1989. ¿Por quiénes? Por los propios ciudadanos. Ellos mismos lo han tirado al suelo. ¿Y cuándo llega entonces a su fin la Guerra Fría? La falta de democracia y el atraso económico y la crisis en la República Soviética acabaron con acelerar la crisis del socialismo. ¿Cuándo? A fines del 1980. La Guerra Fría llega a su fin en noviembre de 1989, con las negociaciones que habían establecido el presidente de los Estados Unidos en la época, Ronald Reagan, y Mikhail Gorbachev. Después de 42 años de Guerra Fría que nunca se calentó, se dio por terminado las relaciones internacionales. A principios de los años 1990, Mikhail Gorbachev acelera el fin del comunismo y de sus aliados. Realiza reformas económicas, realiza acuerdos con los Estados Unidos y se dan cambios políticos. El sistema comunista ya se había debilitado. Era el fin, era un final de un periodo de ataques políticos, ideológicos y militares. Triunfa el capitalismo y poco a poco en Rusia se implantó el capitalismo y desapareciendo los países socialistas. Entonces la caída del muro de Berlín simboliza la muerte de los países o de los regímenes socialistas en el este europeo, porque ya les dije, el occidente era para los Estados Unidos. Y en octubre de 1990, octubre de 1990, las dos Alemanias fueron finalmente unificadas. Se desintegra la Unión Soviética y se inaugura un nuevo periodo en la historia mundial. Llegó a su fin las Guerras Frías. Bien, jóvenes, hoy terminamos aquí. Copien las fichas, busquen información sobre este tema para las evaluaciones. Aquí nos quedamos y muchas gracias, jóvenes.